Me desperté y vi a mis papás mudando las cosas de mi hermano a mi casa. ¿Trabajas desde casa? El lugar exacto donde te quedes no importa, dijeron. Así que les respondí, tampoco me importa que todos ustedes duerman en la cárcel esta noche. Trabajo como ingeniero de software senior para una empresa tecnológica con sede en Monterrey, pero vivo en los suburbios de Querétaro. He trabajado de forma completamente remota desde el 2020, y el año pasado compré mi primera casa, una modesta casa estilo colonial de 3 recámaras que he estado remodelando poco a poco. Mi hermano mayor, Diego, 35, vive a unos 20 minutos de distancia con su esposa, Paola, 33, y sus 3 hijos, niño de 8, niña de 6, niño de 3, en un apretado departamento de 2 recámaras. Durante la cena, mi mamá, Bárbara, 60, empezó a hacerme preguntas muy directas sobre mi horario de trabajo. O sea que solo te sientas frente a la computadora todo el día. En realidad no vas a ningún lado. Le expliqué, probablemente por centésima vez, que sí, que trabajo desde casa, pero que realmente estoy trabajando, juntas, programación, gestión de proyectos. Mi papá, Carlos, 62, intervino diciendo, pero no es un trabajo de verdad en el que tengas que presentarte en un lugar, ¿cierto? Debí haber visto hacia dónde iba esto, pero me tomó por sorpresa cuando mi mamá dijo, hemos estado pensando que, como en realidad no necesitas todo ese espacio. Solo necesitas un escritorio e internet. ¿No tendría más sentido que Diego y su familia vivieran en tu casa? Tú podrías mudarte a nuestro sótano, lo vamos a terminar de arreglar el próximo mes. Literalmente me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Mi papá se lanzó a dar toda una presentación, y lo digo en serio, una presentación con puntos que aparentemente había preparado, sobre la optimización de recursos y prioridades familiares. Según ellos, 1, como trabajo desde casa, no necesito una casa de verdad. 2, una familia con niños tiene necesidades reales de espacio. 3, el sótano sería perfecto para una persona joven y soltera que solo necesita wifi. 4, esto sería ayudar a la familia y ser un buen hermano. 5, incluso me dejarían usar el baño de la planta principal durante mis horas de trabajo. Me quedé ahí, pasmado, mientras Diego empujaba incómodamente la comida en su plato. Paola no paraba de decir cosas como, no podríamos aceptar, pero con ese tonito en el que claramente ya estaba decorando mentalmente mi sala. Están bromeando, logré decir finalmente. ¿Quieren que renuncie a la casa que compré con mi propio dinero para irme a vivir a su sótano solo porque mi trabajo es remoto? La respuesta de mi mamá, bueno, tampoco es que la estés usando correctamente. Los hijos de Diego necesitan recámaras. Tienes 2 cuartos vacíos que solo usas como oficina y para tus pasatiempos. Eso es un desperdicio cuando la familia necesita una vivienda de verdad. El pasatiempo al que se refiere es mi estudio de música, donde grabo y produzco como un negocio secundario que me deja unos $34,000 extra al mes. Intenté explicarles que compré mi casa con mi dinero producto de mi trabajo, que yo pago la hipoteca, los impuestos, el seguro y los servicios. Mi papá, con todo el descaro, me dijo, pero ganaste ese dinero sentado en casa. No es lo mismo que Diego, que tiene que trasladarse a su trabajo de verdad. Diego es gerente de una tienda. Respeto su trabajo, pero gano 3 veces su sueldo. Me fui poco después, pensando que se darían cuenta de lo absurdo que era todo esto. En lugar de eso, he estado recibiendo mensajes de texto de mi mamá sobre colores de pintura para el sótano y preguntándome si prefiero alfombra o piso laminado. Me envió un plano que ella misma dibujó con espacios marcados como área del escritorio de Miguel y zona para dormir de Miguel. Ayer, me mandó un mensaje pidiéndome las llaves de mi casa para poder ayudar a Paola a planear cómo acomodarían los cuartos de los niños. Le respondí que no les daría las llaves de mi casa, y ella me contestó que yo estaba siendo egoísta con los recursos familiares. Mi papá me llamó anoche para decirme que estaba decepcionado de mi falta de valores familiares, y que un hombre que trabaja en pijama no debería obligar a una familia de verdad a quedarse en un departamento. Yo no trabajo en pijama. Me visto de manera profesional para las videollamadas. Dirijo un equipo de 12 personas en 4 zonas horarias. Soy el arquitecto principal de un sistema que procesa millones de transacciones diarias. Pero aparentemente,
como lo hago desde la oficina de mi casa en lugar de trasladarme a un mar de cubículos, no tengo un trabajo de verdad que merezca una vivienda de verdad. ¿Acaso estoy loco? ¿Cómo les hago entender que trabajar a distancia no significa que esté jugando a trabajar mientras vivo en una casa que no merezco? Actualización 1, 2 semanas después. No puedo creer que esté escribiendo esta actualización, pero las cosas han escalado más allá de lo que jamás pude haber imaginado. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original confirmando que no estoy loco, y sí, mis papás han perdido completamente la razón. Después de mi primer post, intenté establecer límites firmes. Tuve una conversación tranquila con mis papás, explicándoles que mi casa no es un recurso familiar. Es mi propiedad privada, comprada con mis ingresos para mi trabajo, que es muy real. Pensé que habíamos llegado a un entendimiento cuando asintieron, y mi mamá dijo, «Te escuchamos, mi amor». Debí haber sospechado cuando enseguida preguntó, «Entonces, ¿qué día te viene bien para empezar a mudar tus cosas?». El martes pasado, estaba a la mitad de una junta crítica sobre la implementación de un proyecto cuando la cámara de mi timbre empezó a volverse loca. Me disculpé con mi equipo, silencié el micrófono y revisé el vídeo. Mis papás estaban en mi puerta junto con Diego, Paola, y no les miento, un camión de mudanzas. Quité el silencio de mi micrófono solo para decirle a mi equipo que tenía una emergencia y bajé corriendo. Cuando abrí la puerta, mi mamá anunció alegremente, «Estamos aquí para ayudar con la transición». Paola está muy emocionada por tomar las medidas para las cortinas. ¿Qué transición?, pregunté, aunque ya estaba viendo a mi papá dándole instrucciones a Diego y a otros dos tipos que no reconocía para que empezaran a bajar las cajas. Los muebles de la recámara primero, estaba diciendo. Miguel necesitará tiempo para desarmar su equipo actual. Bloqueé la entrada. Absolutamente no. Nadie va a meter nada a mi casa. Necesito que se vayan todos ahora mismo. Paola tuvo el descaro de decir, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Piensa en los niños. Le respondí de inmediato, niños que ya tienen un hogar, simplemente no es mi hogar. Mi mamá intentó empujarme para pasar. Literalmente, intentó empujarme físicamente hacia adentro de mi casa mientras decía, no seas dramático, ya lo platicamos. Tú lo platicaste, le dije. Yo dije que no múltiples veces. Fue entonces cuando mi papá sacó su celular y me mostró un chat grupal en el que yo no estaba incluido, donde habían estado coordinando la mudanza durante toda la última semana. Los mensajes incluían a Paola preguntando por el modelo de mi lavadora / secadora para asegurarse de que tuviera la configuración para ropa delicada, a Diego preguntando si en mi cochera cabían 2 autos o si tendría que dejar el auto de Miguel en la calle. A mi mamá asegurándoles a todos que la remodelación del sótano quedaría muy acogedora para Miguel, y a mi papá calculando cuánto se ahorrarían de la renta de Diego para usarlo en vacaciones familiares. Habían planeado todo esto como si yo ya hubiera aceptado, como si mi casa fuera un trato cerrado listo para ser redistribuido. Me mantuve firme. Sálganse de mi propiedad o llamaré a la policía. Mi mamá empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de coraje. No puedo creer que amenaces a tu propia familia con llamar a la policía después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Exactamente qué han hecho por mí?, pregunté. Te criamos. Te dimos de comer. Hace 20 años, cuando era un niño. ¿Ese era su trabajo? Mi papá dio un paso al frente. Cuida tu tono con tu madre. Un hijo que le falta el respeto a su familia no merece. ¿Tener su propia casa? ¿Poner límites? ¿Ser tratado como un adulto? Termina la oración, papá. Diego finalmente habló. Mira, Mike, yo no pedí esto, pero... Paola lo interrumpió de inmediato, pero ya que se ofrecieron, de verdad ayudaría a los niños a tener recámaras adecuadas. Tomasito ha estado compartiendo cuarto con los 2 más chiquitos. Miré a mi hermano. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? ¿Con quedarte con mi casa? Él se encogió de hombros. No es robar, si mamá y papá creen que es lo mejor para la familia. Ya no pude más. Todos fuera de mi propiedad. A la próxima persona que se aparezca aquí sin invitación, la va a sacar la patrulla por allanamiento. Mientras se iban, mi mamá gritó,
Ese sótano se va a terminar de arreglar, lo aprecies o no. Para cuando entres en razón, estará listo. El camión de mudanzas se fue, pero noté que Paola se guardó la tarjeta de presentación de uno de los cargadores. A la mañana siguiente, me desperté con 47 mensajes en un nuevo chat grupal llamado Apoyo para la transición de Miguel. Otros familiares se habían metido a opinar. La tía Leticia, muy orgullosa de Miguel por poner a la familia primero. El tío Ricardo, ya era hora de que madurara y ayudara a su hermano. La prima Jimena, el sótano suena muy bien. Qué suerte tienes de no pagar renta. Envié un solo mensaje, no me voy a mudar. No voy a ceder mi casa. Cualquiera que se aparezca en mi propiedad sin invitación será denunciado por allanamiento. Luego, me salí del grupo. Mi mamá me mandó un mensaje por separado: tu egoísmo está destrozando a esta familia. Espero que tu importante trabajito en la computadora valga la pena como para perder a tu familia. Le respondí: no estoy perdiendo a mi familia. Estoy poniendo límites con personas que no me respetan ni a mí, ni a mi carrera, ni a mis derechos de propiedad. Ella contestó: ¿derechos de propiedad? ¿Derechos de propiedad? ¿Eso significa la familia para ti? ¿Términos legales? Sí, mamá. Cuando intentan robarse mi casa, los términos legales se vuelven bastante relevantes. Instalé cámaras de seguridad adicionales y cambié las cerraduras, tenían una llave de repuesto de cuando recién me mudé. También documenté todo y consulté con un amigo abogado. Él me confirmó que, obviamente, tienen cero derechos legales sobre mi propiedad, pero me sugirió llevar un registro de todas las interacciones en caso de que la situación empeorara. Me han pintado como el villano frente a toda mi familia extendida. Según la historia que están inventando, soy un millennial egoísta que valora más su laptop que a su familia, y que se niega a ayudar a que los hijos de su propio hermano tengan habitaciones mientras él vive solo en una casa inmensa jugando en la computadora. No mencionan que trabajé jornadas de 60 horas a la semana durante años para poder pagar esta casa. No mencionan que Diego y Paola decidieron tener 3 hijos viviendo en un departamento de 2 recámaras. No mencionan que me ofrecía ayudar a Diego con recomendaciones de trabajo en mi empresa, las cuales rechazó porque no quiere trabajar con computadoras. Mi casa ni siquiera es tan grande. Tiene 150 metros cuadrados. Pero al parecer, si trabajas desde casa, cualquier espacio que sea más grande que un sótano se considera excesivo. Me mantengo firme, pero el estrés está afectando mi trabajo. Tuve que explicarle a mi jefa por qué estaba tan distraído durante las juntas. Afortunadamente, se horrorizó por mí y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara para lidiar con mi situación familiar absolutamente demencial. Al menos mi empresa reconoce que mi trabajo es real. Lástima que mi familia no pueda hacerlo. Actualización 2, 6 semanas después. Pensé que la situación no podía volverse más surrealista. Me equivoqué. Después de mi última actualización, todo estuvo en silencio durante unas 2 semanas. Estúpidamente, pensé que mi familia había entrado en razón. En realidad, se estaban reagrupando y planeando lo que solo puedo describir como una campaña psicológica coordinada. Empezó con cosas pequeñas. Mi mamá comenzó a publicar en Facebook sobre la crisis de vivienda y la convivencia multigeneracional, etiquetándome en artículos sobre por qué los millennials deberían volver a casa de sus padres y sobre el egoísmo de los propietarios solteros. Comentaba cosas como: ojalá algunas personas entendieran de valores familiares, con esos puntos suspensivos pasivo-agresivos. Luego llegaron sus cómplices, la familia extendida. Empecé a recibir llamadas. Mi madrina Susana, tu mamá está muy herida. Solo quiere tener a la familia unida. Te mataría siquiera considerarlo. Mi tío José, en mis tiempos, la familia ayudaba a la familia. No necesitábamos límites. Mi primo Marcos, güey, ya dals la casa. No vale la pena tanto drama. Me mantuve firme, reiterando que mi casa no estaba en discusión. Ahí fue cuando comenzó la fase 2. Paola abrió una cuenta de Instagram llamada Vida en Departamento con 3 hijos, donde documentaba sus dificultades, vídeos de los niños compartiendo cuarto, publicaciones sobre aprovechar al máximo el poco espacio, y textos como: algún día tendremos espacio para un árbol de Navidad, y enseñando gratitud incluso cuando no puedes darles a tus hijos sus propias habitaciones.
Los comentarios estaban llenos de familiares ofreciendo oraciones y esperando que pronto se presentara una solución. Mi mamá respondía con frases crípticas como, Dios provee a quienes lo merecen, y las soluciones familiares existen para quienes están dispuestos a aceptarlas. Mientras tanto, yo lidiaba con una mayor presión en el trabajo. Nos acercábamos a un gran lanzamiento de producto y yo trabajaba jornadas de 12 horas. La oficina en mi casa era mi santuario, un espacio dedicado donde podía concentrarme sin distracciones. La sola idea de mudarme al sótano de mis papás, pelear por entrar al baño y escuchar sus comentarios sobre mi trabajo falso mientras gestionaba infraestructura crítica. Era de risa. Pero ellos no se estaban riendo. Estaban escalando las cosas. Hace 3 semanas, llegué a casa después de una rara reunión de equipo en persona y encontré mi jardín decorado. Mis papás habían instalado un enorme letrero que decía, Futuro hogar de la familia de Diego, gracias a la generosidad de su hermano, con fotos de mis sobrinos y mi sobrina. Habían amarrado globos a mi buzón. Mis vecinos estaban tomando fotos. Arranqué todo, pero no sin que antes Paola hubiera publicado fotos en su Instagram con el texto, reclamándolo con fe cara rezando bendecidos la familia es primero el plan de Dios. Los comentarios explotaron. Amigos de su iglesia elogiaban mi sacrificio. Grupos de mamás locales me llamaban el hermano Ángel. Gente que nunca en mi vida había visto discutía lo maravilloso que era que yo estuviera cediendo mi casa de soltero por los niños. Dejé un solo comentario, no voy a ceder mi casa. Esto es acoso. Por favor, deténganse. Paola borró mi comentario en cuestión de minutos, pero primero le tomó una captura de pantalla para compartirlo en el chat familiar con emojis llorando, ¿y por qué sería tan cruel? Al día siguiente, mi papá apareció en mi casa durante una presentación que le estaba dando a unos clientes. Lo vi en la cámara del timbre caminando por mi propiedad con una tabla con pinza, midiendo las ventanas y tomando notas. Cuando le mandé un mensaje diciéndole que se fuera de inmediato, me respondió, solo estoy ayudando a Diego a planear la remodelación. Tú ignórame. ¿La remodelación de mi casa? Me excusé de la junta, salí y lo encontré tomando muestras de tierra. ¿Qué demonios estás haciendo? Paola quiere empezar un huerto, estoy probando si la tierra es adecuada para verduras. Sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Me miró con tremenda decepción. Tu abuelo estaría avergonzado. Él construyó su casa con sus propias manos para su familia. Tú compras una con tu dinerito de computadora y ni siquiera quieres compartir. El abuelo respetaba la propiedad privada, él lo entendería perfectamente. Trabajaba en un empleo real en una fábrica con sus manos, y yo tengo un trabajo real con mi cerebro. ¿Vete? No. Se fue, pero no sin antes decirme, el sótano estará listo el próximo mes. Tu madre escogió un gris muy bonito para las paredes. Muy relajante. La semana pasada llegamos a un nuevo límite. Me desperté y encontré una caja de seguridad para llaves en mi puerta principal, de esas que usan los agentes de bienes raíces. Inmediatamente llamé a mi mamá. Ah, qué bueno, ya la viste. Pensamos que haría la transición más fácil. Diego y Paola pueden empezar a meter sus cosas poco a poco y no te molestarán. Pusiste una caja de seguridad en mi puerta. No seas dramático. La contraseña es tu fecha de cumpleaños. No somos extraños. Rompí el candado con unas cizallas y lo tiré a la basura. Luego llamé a un cerrajero para instalar cerrojos nuevos y un sistema de seguridad que alerta a mi celular cada vez que alguien se acerca a mi propiedad. 2 días después, me llegó una carta de un abogado. Sentí que el estómago se me caía al piso. ¿De verdad estaban intentando robarme la casa legalmente? Pero no, de alguna manera fue peor. Era un aviso formal de que mis papás estaban designando una parte de su sótano como unidad de alquiler y que esperaban que yo firmara un contrato de arrendamiento para mantener la armonía familiar y establecer límites claros, tal como se solicitó. Las condiciones del contrato incluían una renta de $6, 800 pesos al mes, por debajo del precio del mercado, señalaron generosamente, acceso al baño de la planta alta durante horarios designados, privilegios en la cocina con 24 horas de anticipación. Política de horas de silencio durante el horario en el que ven la televisión, 0 invitados a pasar la noche sin la aprobación del propietario,
y derecho de tanteo si yo decidía abandonar mi terquedad habitacional. En serio estaban intentando formalizar mi estadía en su sótano como un inquilino que paga renta, mientras mi hermano vivía en mi casa. Le reenvié todo a mi amigo abogado, quien se rió tan fuerte que tuvo que ponerme en espera. Cuando volvió a la línea, me dijo, enmarca esto. Enmárcalo y cuélgalo en tu pared como recordatorio de que a veces la familia está completamente demente. Mi rendimiento en el trabajo empezaba a sufrir. Mi jefa me apartó y me preguntó si todo estaba bien. Me quebré y le conté toda la saga. Me escuchó, con la mandíbula cayéndosele más al piso con cada detalle. Miguel, me dijo por fin, voy a decirte algo que quizás sea entrometerme de más, pero, ¿has considerado que tu familia es abusiva? Había estado tan enfocado en el asunto de la casa que no me había detenido a ver el patrón completo, el menosprecio hacia mi carrera, la violación de mis límites, la humillación pública, la manipulación, la total falta de respeto a mi autonomía. Tómate algo de tiempo, me dijo, tiempo de verdad. Enfócate en el lanzamiento del producto y luego tómate una semana para ver cuáles serán tus siguientes pasos. Y si necesitas reubicarte para alejarte de esta locura, lo arreglamos. Tu trabajo es real. Valioso e importante. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche tomé una decisión. Bloqueé a mis papás, a Diego y a Paola en todo, teléfono, redes sociales, correo electrónico. Envié un último mensaje al chat grupal de la familia extendida, mi carrera es real. Mi casa es mía. No me voy a mudar a un sótano. No voy a ceder mi propiedad. Cualquiera que siga acosándome con esto quedará fuera de mi vida. Esto no es una negociación. Luego, también me salí de ese chat. La paz fue inmediata. Sin celular vibrando, sin alertas en el timbre, sin ver publicaciones pasivo-agresivas. Solo tranquilidad. Terminé el lanzamiento del producto con éxito. Mi equipo destrozó nuestras métricas. Mi jefa me propuso para un ascenso, y yo me senté en mi oficina, en mi casa, sintiendo que podía respirar por primera vez en meses. Por supuesto, no duró. Lo que me lleva a la última actualización. Actualización final, 4 meses después. He estado dudando si escribir esta última actualización, pero creo que todos ustedes merecen saber cómo terminó esta saga demencial. Después de bloquear a mi familia, disfruté de 2 meses de relativa paz. Me enfoqué de lleno en el trabajo, conseguí ese ascenso, hola, ingeniero principal, y comencé a ir a terapia para desmenuzar las décadas de actitudes de menosprecio que había normalizado. Mi terapeuta me ayudó a entender que mis papás siempre habían minimizado mis logros. Las buenas calificaciones eran mi obligación. Las becas eran pura suerte. Mi carrera profesional era jugar en la computadora. Nada era nunca real ni válido a menos que encajara en su reducida definición del éxito. Creí que el silencio significaba que por fin habían aceptado la realidad. Debí haberlo sabido. A las 8 semanas del contacto cero, recibí una carta certificada. Adentro venía un aviso formal de intervención familiar, aparentemente, algo que mis papás se inventaron y notariaron. Incluía, 1. Una referencia para una evaluación psiquiátrica por mi comportamiento antisocial. 2. Un calendario de asesoramiento familiar con un terapeuta especializado en adicción a los videojuegos, porque trabajar en tecnología significa que soy adicto a los juegos. 3. Un cronograma propuesto para mi transición residencial. 4. Fotos del departamento en el sótano ya terminado con mi nombre en la puerta. Pero la cereza del pastel, habían conseguido un formulario de carta poder previamente llenado con sus nombres, argumentando preocupaciones sobre mi capacidad de toma de decisiones a la luz de mi reciente comportamiento irracional. Mi amigo abogado me contactó con un verdadero abogado de bienes raíces, quien les envió una carta de cese y desistimiento con palabras tan fuertes que podría despintar las paredes. Establecía explícitamente que cualquier intento adicional de acceder a mi propiedad, reclamar derechos sobre mi hogar o cuestionar mi capacidad mental resultaría en acciones legales. La respuesta no vino de mis papás, sino del hermano de Paola, que es abogado de divorcios, alegando que la carta era innecesariamente agresiva y sugiriendo una mediación para resolver la situación habitacional de la familia. La situación habitacional de la familia. Como si mi propiedad personal fuera un problema comunitario que se tuviera que someter a mediación. Me negué a responder,
Pero instalé más cámaras y un sistema de seguridad de mejor calidad. Y qué bueno que lo hice. 2 semanas después, a las 3 de la madrugada de un martes, mi sistema de seguridad me alertó de movimiento en mi patio trasero. Revisé las cámaras y vi a Diego intentando forzar la puerta trasera mientras Paola echaba aguas. Mi hermano de sangre, estaba intentando meterse a robar a mi casa. Llamé a la policía inmediatamente. Verlos ser arrestados a través de mis propias cámaras de seguridad fue surrealista. Diego no dejaba de repetir, es un asunto familiar. Nuestros papás dijeron que estaba bien. Esta es nuestra casa. Fueron acusados de intento de allanamiento de morada. Mis papás pagaron su fianza y tuvieron el descaro de llamarme desde el teléfono de un vecino, ya que había bloqueado los suyos, gritándome sobre cómo le había arruinado la vida a Diego y traumatizado a los niños por haber hecho que arrestaran a sus padres. Los niños ni siquiera estaban ahí. Estaban con la mamá de Paola, que al parecer es la única persona cuerda en toda esta saga y se había negado a participar en el plan de redistribución de viviendas. El intento de allanamiento fue mi límite. Contraté a una empresa de mudanzas, puse mi casa a la venta y acepté un paquete de reubicación de mi empresa para mudarme a Ensenada, Baja California. No le dije a nadie de mi familia. Mi casa se vendió en 4 días, por encima del precio inicial, a una pareja encantadora que de verdad la valoró. La firma de la escritura estaba programada para 3 semanas después. Durante esas 3 semanas, el estallido final fue espectacular. Mi mamá se apareció en mi casa con un sacerdote para bendecir la transición familiar. Mi papá intentó presentar un gravamen fraudulento sobre mi propiedad, alegando que les debía dinero por gastos de mi infancia. Paola abrió un GoFundMe para niños desplazados cuyo tío los abandonó. Diego fue despedido de su trabajo tras faltar a múltiples turnos por estar acosándome en mi casa. Familiares extendidos de los que no había sabido en años de repente tenían la necesidad de contarme sobre sus problemas de vivienda. Documenté todo. Mi abogado estaba armando un caso muy sólido para solicitar órdenes de restricción. El día antes de la firma, mis papás jugaron su última carta. Llegaron con un camión de mudanzas, cizallas y un cerrajero, alegando que tenían derechos de inquilino porque habían establecido residencia al recibir correspondencia ahí. Eran cartas que ellos mismos se habían estado enviando a mi dirección durante el último mes. Mi vecino me llamó. Yo ya estaba en Ensenada e hice una llamada tripartita a la policía mientras lo veía todo por mis cámaras. Esta vez, mis papás también fueron arrestados. La venta de la casa se concretó mientras ellos estaban bajo custodia. Para cuando los liberaron, yo estaba a varios estados de distancia. Cambié mi número de celular y mi dirección de reenvío postales a un apartado de correos. Eso fue hace 2 meses. Me he enterado por ahí, mi madrina, que sigue estando cuerda, me mantiene al tanto, que Diego y Paola se están divorciando. Al parecer, el estrés de la situación sacó a relucir otros problemas. Y mis papás enfrentan gastos legales considerables. Le andan diciendo a todos que vendí la casa familiar por puro coraje. La remodelación del sótano los endeudó por $255,000. El Instagram de Paola ahora es privado después de que alguien la denunció por acoso. Mi nueva vida en Ensenada es pacífica. La oficina en mi casa tiene vista a las montañas. Mis vecinos no intentan meterse a robar. Mi familia no existe aquí. Estoy en terapia lidiando con la culpa y el duelo de perder a mi familia, no porque se hayan muerto, sino porque revelaron quiénes fueron siempre, personas que no me veían como un individuo, sino como un recurso que debía redistribuirse. La semana pasada, mi terapeuta me preguntó si me arrepentía de algo. Lo pensé y me di cuenta de que solo tengo un arrepentimiento, no haberlo visto venir antes. Las señales siempre estuvieron ahí. Cada logro minimizado, cada límite traspasado, cada éxito replanteado como suerte o egoísmo. Pero no me arrepiento de haber conservado mi casa. No me arrepiento de haber llamado a la policía. No me arrepiento de haberme mudado. No me arrepiento de elegir mi paz por encima de su caos. Para cualquiera que esté leyendo esto y lidie con una familia que no respeta su carrera, sus decisiones o sus límites, no están locos. Su trabajo es real. Su casa es suya. Su vida es válida. Y a veces, el precio de la paz es poner distancia. Sigo siendo ingeniero de software.
Sigo trabajando desde casa. Y ahora lo hago a 1,600 kilómetros de distancia de personas que creen que eso me hace menos merecedor de un respeto básico. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Edición final, como algunas personas lo han preguntado, sí, sigo con contacto cero. No, no planeo reconciliarme. Sí, soy feliz. Y a la persona que me mandó un mensaje preguntando si el sótano está disponible para rentar, de verdad me hizo reír a carcajadas. Gracias por eso. Para mis colegas que trabajan remoto, su trabajo es real. No dejen que nadie les diga lo contrario. Nos vemos.